Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Alberto y en esta ocasión hablaremos de... No voy a tratar de demostrar la existencia de Dios científicamente, pues el estudio de Dios no es objeto de la ciencia, sino de la teología, y el objeto de la ciencia no es estudiar a Dios, más bien es estudiar la naturaleza. Simplemente les contaré de los hombres de ciencia, es decir, de los científicos más grandes que Dios nos ha dado a lo largo de la historia del mundo. Catedrático de Física Atómica de la Universidad de Hamburgo, varias veces candidato al Premio Nobel de Física, especialista en cuestiones cosmológicas y biofísicas, en la actualidad es uno de los científicos de mayor prestigio internacional. Recientemente ha publicado un libro en el que afirma que la física moderna no sostiene ya más un concepto materialista del universo basado en la negación de la existencia de Dios, es decir, que la física de hoy no niega que Dios existe. Max Planck, quien ganó un premio Nobel de Física y es profesor de física teórica y director del Instituto Físico de la Universidad de Berlín, indiscutible patriarca de la física de nuestro siglo, que el hombre puede conocer cómo fue el origen del cosmos, pero la explicación del cómo no excluye el por qué. Es decir, siempre queda en pie la necesidad de un ser inteligente, autor de las leyes del cosmos. Todo esto acontece como si este universo nuestro fuera la obra de un gran compositor, es decir, Dios. Albert Einstein, quien murió en 1965 y fue uno de los mayores físicos y matemáticos de nuestro tiempo, ganó el Premio Nobel de Física en 1921 porque demostró matemáticamente que la velocidad de la luz es velocidad límite y que no se puede superar. Era creyente, reconoció su humilde admiración hacia un espíritu superior e ilimitado. Así también, Newton y Kepler eran creyentes. Lavoisier, descubridor del planeta Neptuno, fue ferviente católico. Leplanche murió como fervoroso cristiano asistido por un sacerdote. Incluso Galileo, a pesar de su lamentable proceso, murió como un buen cristiano en 1642. Copérnico y Lemaitre fueron sacerdotes. De Burnett, un destacado historiador, tan solo ha hallado en el campo de las ciencias sociales un 2% de científicos de fama que se declaren materialistas y ateos. Entre 8.847 nombres de sabios citados por Poggendorf en su diccionario de ciencias exactas, la inmensa mayoría son creyentes e incluso el 10% son sacerdotes o religiosos. Wernher von Braun, padre de la astronáutica y cerebro de los vuelos espaciales que han llevado al hombre a la luna, manifestaba que era creyente y que todos los días oraba a Dios. Él decía que el hombre tiene la necesidad de fe como tiene necesidad de agua y de aire. ¿Y cómo no mencionar a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, a San Anselmo de Canterbury, a su santidad el Papa Pío XII y a su santidad Juan Pablo II, que dijo que la ciencia y la fe no se contraponen, sino que van de la mano? Y así podemos hablar y hablar de tantos y tantos hombres de ciencia que al profundizar en el orden científico fueron transformados en hombres de fe. Y por último, no te olvides de lo que dijo su santidad el Papa Francisco. Si te encuentras ante un ateo y éste te dice que no cree en Dios, tú puedes leerle una biblioteca entera donde está escrito que Dios existe y también probar que Dios existe, y el ateo no tendrá fe. Pero si delante de este ateo das testimonio de coherencia, de vida cristiana, algo comenzará a moverse en su corazón.